Entonces, uno lo puede hacer siguiendo esta guía. Esta guía nos muestra en el ejercicio, en ambos ejercicios, el de empleados, cómo debemos empezar. Entonces, si quiero, voy a hacer un ejemplo rápido, pero todo, digamos, en este ejercicio que es básico, el ejercicio que es muy básico, lo realizo siguiendo el ejercicio que yo les había enviado de empleado, que está ahí mismo en ese documento. Entonces, para ese ejercicio tiene dos archivos, un empleado y un P empleado. Este P empleado es el archivo principal donde se ejecuta el programa, es decir, donde está el main. Para no ver todo este código, que es como para copiar y pegar y no tener problemas de sintaxis como algunos que escriben una mayúscula, una minúscula, falta un punto y coma. Entonces, aquí yo puedo mirar este que es el pantallazo del programa principal. Mira que el programa principal es muy corto. Y el siguiente pantallazo es el de la clase de empleado, que es todo esto. Esto ya es como usar el scan. Aquí termina el ejercicio. Entonces consta de dos partes. Entonces para eso voy a volver a cargar a ver si no se me bloquea aquí. Abrir una sesión con... Entonces acá en Replit. Entonces para eso necesitamos dos archivos, para no tenerlos aquí, porque nos da, de pronto nos puede generar un problema, y como no tenemos NetBeans instalado supuestamente, podemos utilizar o podemos hacerlo logueándonos acá. Entonces yo creé acá, podemos crear una cuenta acá, no sé, yo no había creado en este caso con mi sesión de Facebook. Y nos cambia un poco el entorno, es decir, que ya nos permite como grabar el archivo y lo que vamos a hacer acá es, vamos a crear acá un Java, le decimos crear y listo. Ahí tenemos como nuestro entorno donde podemos incluir los dos archivos por separado. Este es el main, el principal, el que se ejecuta. Ese no le vamos a hacer nada, lo dejamos ahí quietico y sobre ese trabajamos. Y agregamos el otro, que es el que vamos a llamar cuenta.java. Entonces, por ejemplo, en el caso de Heider puede coger los dos archivos, crea esto y pega el main trabaja sobre este main y el cuenta Java pega allí lo demás. Listo, entonces acá este es el programa principal donde se ejecuta todo. Entonces lo que primero que nosotros debemos hacer es crear la clase. La clase es la plantilla donde que vamos a utilizar para poder crear los objetos. Entonces esa clase va a tener, primero, como nosotros vamos a utilizar el escáner, es decir, que vamos a pedir datos del teclado, debemos importar Java útil escáner. Import Java útil scanner nos permite, es una clase que nos permite, nos ayuda a dar la información desde teclado. Ahí importamos esa clase y luego sí vamos a crear nuestra clase cuenta. Public class cuenta. Abrimos nuestro corchete y lo cerramos. Entonces aquí está nuestra clase principal. Ese corchete es el último, el último. Este va a ser el último. Aquí abre y aquí cierra y todo va a estar dentro de la clase.
Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de la clase? Entonces, lo primero que vamos a definir son las variables. Aquí nos aparece un error porque dice que no se está usando, pues hasta ahora está en blanco el programa. Aquí vamos entonces a crear nuestras variables de tipo privado, solamente van a estar utilizadas en este, donde tenemos, por ejemplo, como entero la n cuenta, momento y el teléfono. Esas son nuestras variables numéricas. Pero también tenemos una variable tipo char, que va a ser el tipo cuenta. Esta la voy a llamar, por ejemplo, tipo de cuenta. Si es A o C, ahorro, o si va a ser corriente. Y pues las string. En este caso, recuerden que string va con mayúscula, la S. Y aquí va el nombre y también la dirección. Listo. Nosotros recordemos que tenemos que crear una variable de tipo escáner para que en esa variable se guarde la información que yo capturo desde el teclado. En la misma variable se va a guardar la información que yo capturo desde el teclado, o esa variable me va a ayudar, o ese objeto me va a ayudar a capturar lo que está en el teclado y luego yo lo cargo en su respectiva variable, más bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo coloco acá escáner, la vamos a nombrar captura, como los ejemplos, y va a ser de tipo escáner. S mayúscula punto in, así tal cual va a ser el comando, la instrucción que vamos a utilizar, donde captura va a ser lo que va a recibir la información dada desde el teclado. ¿Qué hay que hacer después de eso? Pues ya tenemos todas las variables, la estructura de un objeto que se cree como tipo cuenta, va a tener la variable n cuenta, documento, teléfono de tipo entero, chat, una variable de tipo C, que va a ser chat, y nombre y dirección de tipo string. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en el programa principal, el programa principal es muy cortico, porque el programa principal lo único que va a tener es, en este caso, esto por defecto aparece, lo demás lo dejo, que va a ser la clase principal, y lo que yo voy a hacer aquí es crear las cuatro, yo creo los cuatro objetos. Entonces, ¿cómo se va a llamar el primer objeto? Se va a llamar cliente 1. Y cliente 1 va a ser de tipo, cliente 1 va a ser de tipo clase cuenta, utilizando el constructor cuenta. Como el constructor cuenta va a ser por defecto, no vamos a crear un constructor, él lo hace eso automáticamente. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es crear nuestras cuatro, cliente 1, cliente 2. Igual podemos hacer solo uno porque el resto ya es simplemente repetitivo. Después de esto, ¿qué debemos hacer? Pues después de que creo los cuatro objetos, pues fácil, llenarlos. Entonces quiero llenar los objetos. ¿Cuál objeto quiero llenar? Quiero empezar por llenar cliente 1. Entonces escribo cliente 1, punto. Quiero llenar ese objeto. Entonces voy a utilizar un método que debe ser creado en este archivo cuenta.java y que se va a llamar setDatos. Entonces, set significa configurar. ¿Por qué? Bueno, así lo quisimos llamar, setDatos. Y esto. Yo no voy a pasar variables, parámetros, nada, porque todo lo voy a hacer allá. Entonces, va a ser cliente.setDatos. Luego acá, por ejemplo, si yo quiero, bueno, usted lo hace. Aquí que ponen cliente2.setDatos, cliente3.setDatos, y después simplemente lo que van a hacer es cliente1. Va a ser para un cliente. Cliente1. Mostrar datos. Nada más. El ejercicio en realidad es
muy sencillo, no tiene ninguna funcionalidad más que conocer cómo se crea un objeto y cómo funcionan los métodos, nada más, pero funcional, aplicable, una aplicación real, sino le falta mucho. Set datos y mostrar datos, configurar datos y mostrar datos. Eso es todo el programa, nada más va a ser el programa. Entonces, todo esto es mi programa. Y aquí en cuenta Java está la estructura. Entonces, acá ya tenemos todas las variables, tenemos la lectura, perdón, la definición de captura que va a ser quien me va a recibir los valores desde el teclado. Y vamos a comenzar entonces a crear nuestros métodos principales, los métodos de la clase. Entonces el primer método que vamos a utilizar pues, es eh, configurar los datos. Entonces pues, vamos a crear un de tipo público void porque no va a hacer ningún retorno. Set datos. Y acá yo no llevo punto y coma, esto es un método, lo abro es con un corchete y automáticamente se me crea el de cierre y ya, ahí no va a tener problemas de que me sobran, de que me faltan, porque él automáticamente va abriendo y cerrando. Set datos, creo que esto es con la S aquí al final. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es llenar los datos. Entonces, le vamos a preguntar al usuario los datos. ¿Cómo lo preguntamos? Pues primero con el system. Yo no voy a hacer ninguna validación en este ejercicio. System.out.println y le digo al usuario, esa hasta las comillas también las cierro. Ingrese número de cuenta. Vamos a empezar por ingresar el número de cuenta. Ese número de la cuenta termino siempre con punto y coma. Y acá hay un error porque es system.out. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Quién llamó este método? Pues este método lo llamó cliente 1. Cliente 1.setDatos. Entonces acá como cliente 1.setDatos lo llamó, yo utilizo el this. Cuando yo utilizo el this hace referencia al objeto que lo llamó, que es cliente 1, this.nCuenta. Entonces quiere decir que para el atributo del cliente 1, porque el cliente 1 fue quien lo llamó, por eso coloco this. This se hace referencia a quien lo llamó, explicándolo de esa forma. Va a ser igual, vamos a utilizar captura, punto. Como lo que voy a pedir es un número, entonces voy a colocar nets y de aquí me ayuda y le digo punto y coma. Eso es todo. Entonces hay un problema que estaba realizando ahorita una prueba. Hay un problema que cuando yo le digo ingreso el número de cuenta y ingreso aquí el número de cuenta y le doy enter, se me saltan dos variables, es decir, que no me deja llenar el nombre. Entonces para eso vamos a ingresar acá dejémoslo así, más bien ahorita les digo por qué. Entonces acá ya llenamos el número de cuenta. Voy a pedir ingrese el nombre. Entonces el nombre es this nombre. ¿Esto qué es? Este nombre, ¿de dónde sale? Este nombre, mire que lo sombrea, es este nombre de aquí arriba, el que yo creé. Y va a hacer referencia al objeto que lo está llamando, que en este caso es cliente 1. Pero aquí ya no es un número lo que estoy pidiendo, sino que estoy pidiendo es un texto, entonces se coloca netsLine. Y eso es todo. El otro, entonces, va a ser el que sigue, es el documento. Es el documento, ingrese, documento, entonces va a ser de tipo entero, int. Y acá, lo llamé yo acá, documento. Listo.
¿Qué sigue ahora? Después del documento, después del documento sigue la dirección. Entonces todo esto es repetitivo. Sigue la dirección. Dirección. Y como la dirección es string, le pongo line. Listo. Después de la dirección sigue el teléfono. El teléfono va a ser de tipo entero. Voy a utilizar esto. Ingrese. Teléfono. Entero. Y acá lo voy a cargar en. Entonces ya hemos pedido. Y nos falta el tipo de cuenta. Número de cuenta. Ingrese el tipo de cuenta. Entonces acá yo voy a hacer un ejemplo. Ustedes validarán, le adicionarán. Yo creo que aquí no estoy haciendo validaciones. Ingrese el número de cuenta, ingrese tipo de cuenta. Entonces en el tipo de cuenta eh, puede ser A de ahorro, o C, corriente. A si es de ahorro o C si es corriente. Entonces aquí voy a crear en este set datos, este es un método, voy a crear aquí una variable de ayuda. Voy a llamar variable char que se llame, no sé, cuenta tipo. Solamente va a funcionar dentro de ese método, cuenta tipo. ¿Para qué? Entonces acá, ya es que, listo. Ingrese el número de cuenta. Entonces acá lo que voy a hacer es cuenta tipo, se va a cargar como esto es de tipo char, yo les había dicho que lo colocaran, si no les funcionaba que lo colocaran así. Pero si lo quieren hacer tipo char, entonces se pone LED y acá se pone char, como indicando que se va a ingresar un solo carácter. Entonces, en vez de colocar line o colocar INT, se pone net chat at 0, indicando que solamente se ingresa una sola, un solo carácter. Listo, entonces acá vamos a colocar un if. En caso de una validación, de hecho ahí debería haber un while, mientras que el usuario, porque qué tal el usuario digite X. Entonces, pues debería repetir, repetir, repetir hasta que ingrese el correcto. Acá simplemente voy a hacerlo sin validación, voy a colocar un if. Cuenta tipo es igual recuerden que las caracteres son con comillas simples, o cuenta tipo es igual a C. ¿Qué sucede? Entonces abro corchetes. Si ingresó A o si ingresó C, entonces dis.tipo C se va a cargar con cuenta tipo. Es decir, que si ingresó un valor válido, entonces carguemos en tipo C, que es la variable que nosotros definimos aquí en la clase. Cárguese con la variable que nosotros creamos acá en tipo local, donde se guardó la información para luego evaluarlo. Si no, abro corchete y cierro corchete, simplemente puedo decir system.out. No, system.out, sí, ln, mensaje que diga ha ingresado valor inválido, valor no válido.
espérate, un valor incorrecto. Ha ingresado un valor incorrecto. Listo, ahí debería haber de hecho debería haber un print, perdón, un while. Aparece un error. Y pues no sé cuál será el error que aparece ahí. Y ya ingresé el punto y coma. Bueno, esperemos a ver si es que está un poquito demorado. Listo, entonces ahí eso solamente para el tipo de cuenta. Luego viene discuenta. Este porque está acá repetido. Ingrese el número de cuenta, dis en cuenta, punto captura, creo que este solo. Acá. Listo, entonces está, ingrese el número de cuenta, ingrese el tipo de la cuenta, ingrese el nombre, ingrese listo. Entonces aquí ya está todos lo que quiere ingresar. Vamos a ejecutar a ver qué sucede. Hay un error. ¿Cuál error? Dice que no se pueden mostrar datos porque pues no he creado mostrar datos. Entonces vamos a mostrar datos. Entonces este es un método, mire dónde empieza y dónde termina, que se encarga de leer todos los datos, de llenar la información. Ahora vamos a crear otro, mire, este se cierra acá, se abre aquí y se cierra aquí. Después de yo creo que aquí abajo hay otra llave que es la que cierra esta clase principal y todos los métodos están dentro de la clase principal. Ahora aquí vamos a crear un public void mostrar datos. Datos. Abro y cierro. Entonces ahí está el otro método. Entonces aquí mostrar datos va a ser system.out.println. Vamos a colocar, por ejemplo, bueno, si seguimos el ejemplo, ahí teníamos estos. Es, su cuenta es dos puntos. ¿Cómo mostramos los datos? Después de las comillas, porque las comillas es lo que quiero que aparezca en pantalla, tal cual como debe aparecer, está dentro de comillas. Después, si yo quiero que aparezca el contenido de una variable, coloco el signo más y coloco this, get, entonces acá es donde se empiezan a usar los get, n, cuenta. Entonces tenemos que crear un método que simplemente nos devuelva el número de la cuenta. Acá tenemos get n cuenta, this punto, porque es para ese cliente uno que lo llama cuenta. Listo. This.get en cuenta. Y así para lo demás. Entonces nos falta crear. Su cuenta es. Luego viene tipo de cuenta. La cuenta va a ser un thisget tipo C, thisget.
colocamos la primera mayúscula porque cuando hay varias, cuando nombramos un método con la unión de varias preguntas, entonces debemos colocar la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. Entonces, tipo de cuenta, esto no es el mismo nombre de las variables, pues es diferente. Luego colocamos su cuenta, su nombre, get, nombre. Luego viene documento. Viene documento. Viene dirección. Dirección. También viene teléfono. Ustedes lo completan. Entonces ya está creado y de hecho si yo acá, bueno, aquí me van a aparecer los errores porque ahora me faltan crear estos métodos. Entonces este ejercicio es para ver cómo nosotros podemos llamar diferentes métodos donde cada uno haga su función. Entonces aquí me falta empezar a crear estos otros métodos que son los de conseguir. Oiga, devuélvame, deme el valor de tal cosa. Entonces esos get también son fáciles de hacer. Simplemente lo que vamos a colocar es como de tipo public. Dependiendo del tipo de cada variable, como en cuentas entero, vamos a colocarlo int, abrimos y cerramos, y lo que vamos a hacer acá es return n cuenta, y eso es todo. N cuenta, sí. Entonces luego viene public, luego viene tipo de cuenta, entonces ese tipo de cuenta es char, get, tipo C, abro y cierro, return, recuerden cómo se escribe return, y colocamos tipo cuenta. Luego viene public, está string, viene el nombre, string, get tal cual le puse, get nombre, abro y cierro y no va punto y coma, simplemente retorno lo que es el nombre. ¿Cuál nombre? Pues este nombre que se creó y que ya tiene guardada una información ahí. Get nombre. Listo, ahora viene public. Después del nombre viene documento, get documento, return documento. Ven que ese paréntesis es de la clase principal. Y acá, bueno, que sigue después de documento dijimos dirección y faltaría teléfono, eso lo hacen ustedes. Get dirección. Return. Listo. Acá aparece una, dice el tipo, bueno, dirección no es entero, dirección es string. Listo, ahora sí. Entonces acá, vea, ya tenemos todo el programa. Eso es todo. Acá aparece esto porque no lo estoy usando. Entonces acá simplemente le digo mostrar datos, ya está. Mire que el programa es esto. Ustedes hacen el resto, pueden validarlo, entonces vamos a ejecutar. Ingrese el número de cuenta, entonces vamos a hacer el número de cuenta, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces mire el error que va a aparecer acá. Le doy Enter. Bueno, ingrese tipo de cuenta, voy a decir que A. Entonces mire que no me dejó ingresar el nombre y se saltó al documento.
Entonces, eso sucede al capturar una línea, como que se genera, como que si en el momento de colocar me ingresara como dos enter, algo así, mejor dicho. El caso es que se salta cuando voy a leer uno de tipo string. Entonces, para que no tenga yo ese problema, yo voy a agregar, voy a detener esto, después de los tipos, después de que yo lea, después de que yo lea después de que yo lea una variable de tipo string, donde estoy leyendo las variables en setDatos. Y los setDatos están acá. Entonces, después de que yo lea ¿qué se hizo? Ingrese el nombre. Después del nombre yo voy a escribir un captura next-line para que no suceda esto que sucedió ahorita. Entonces después de dirección también. Porque ahí creo que ya no hay problema. Vamos a mirar. Ingrese el número de cuenta 1, 2, 3. Ingrese tipo de cuenta A. Ingrese nombre, ahora sí. Camilo. Ingrese documento. Ingrese dirección. Ingrese teléfono. Listo. Y aquí después, porque ahí eso hace lo que yo quiero que haga. Primero hizo esto y después mostró datos. Aquí está su cuenta su tipo de cuenta es A, el nombre A, bueno, el nombre sí no aparece, porque no apareció el nombre. Vamos a mirar qué sucede. Bueno, vamos aquí a ver. Ingrese tipo de cuenta, ingrese el nombre. Está reescribiendo este valor. Reescribe este. Entonces reviso. Instalemos esto. Vamos a cambiar ingrese el nombre.
Cuenta, 1, 2, 3, ese número de cuenta. Ah, no, entonces ahí vuelve a suceder. Ahí se sale. Lo ponemos en todos. Ese nombre, ese nombre, ese número de cuenta. No, no sé. Bueno, digamos, porque no está validado, ¿no? Y ese entonces se salta el doble, se salta. Este no funciona. El número de cuenta. Ah, sí. Entonces hay que ponerle el captura next line es después de haber ingresado un entero. Entonces acá en este caso, bueno, acá después del chat también, después del nombre no, después del documento sí, después de la dirección no, después del teléfono sí. O sea, en los streams no, en los demás sí. Entonces ingrese número de cuenta 1, 2, 3, ingrese cuenta de ahorro A, ingrese nombre, ingrese documento, ingrese dirección, teléfono. Y ahora sí, me aparece, debe aparecer no. Ah, bueno, el teléfono porque no lo mostré. El teléfono no lo incluye en el código, pero debe aparecer. Cuenta, tipo de cuenta, nombre, documento y la dirección. ¿Listo? Y Mateo ya, bueno, Haider solamente es el programa. ¿Y Mateo ya tiene la página? Señor, ¿O sea, tiene lo de la página? ¿la web o esto es Sí. el programa?